Era la reina más fascinante de Inglaterra, inteligente, elegante, con una lengua afilada que cautivó a un rey y desafió a un imperio. Pero su fuerza se convirtió en su sentencia. Acusada de los crímenes más viles, adulterio, incesto y traición, pasó de dormir en alcobas de seda a pudrirse en una celda fría de la Torre de Londres. Su pecado no fue haber engañado al monarca, sino no haberle dado lo que más deseaba: un hijo varón. Lo que viene a continuación no es solo la historia de una ejecución, es la crónica de un asesinato políticamente planeado, un golpe de estado en la recámara real donde el verdugo no solo empuñó la espada, sino que llevaba corona. Este documental relata hechos históricos basados en investigaciones de archivo y crónicas de la época. Las escenas de violencia y las descripciones de los juicios son fieles a los registros del siglo XVI. Se recomienda la discreción del espectador. Ana Bolena. La sentencia de la reina que perdió la cabeza por no dar un hijo varón. Corría el año 1536. Enrique VIII, otrora el rey galante que escribía cartas de amor apasionadas a Ana Bolena, ahora la miraba con desprecio. La obsesión del rey era tan solo un heredero varón para la dinastía Tudor. Pero Ana, después de años de matrimonio y múltiples embarazos fallidos, solo le había dado una hija, la princesa Isabel. La paciencia del rey se había agotado, y en su camino ya brillaba una nueva dama, la sumisa Jane Seymour. Enrique necesitaba deshacerse de Ana, pero no podía simplemente repudiarla como a su primera esposa, Catalina de Aragón. Necesitaba una razón contundente, una mancha imborrable que justificara su caída ante Inglaterra y ante el mundo. Y así, en la primavera de 1536, la maquinaria del terror se puso en marcha. Thomas Cromwell, el hombre de confianza del rey, recibió la orden implícita de construir una trampa mortal. El objetivo era fabricar pruebas de infidelidad. El 2 de mayo de 1536 Ana fue arrestada y conducida a la Torre de Londres. El lugar que la vio celebrar su coronación como reina, ahora sería su prisión. La acusación era tan grotesca como eficaz: alta traición. Según la corona, Ana no solo había sido infiel al rey con múltiples hombres, sino que había planeado su muerte para casarse con su amante. Pero los nombres de los supuestos amantes no eran casualidad. Eran hombres de su círculo íntimo, amigos y confidentes. Mark Smeaton, un músico de la corte, fue el primero en quebrarse. Bajo la promesa de salvar su vida, o quizás bajo tortura, confesó haber tenido relaciones con la reina. Su confesión fue la chispa que encendió la hoguera judicial. Luego vinieron Henry Norris, el gentilhombre de la Cámara Real, Francis Weston y William Brereton, nobles de la corte. Pero la acusación más macabra estaba reservada para el final. El propio hermano de Ana, George Bolena, fue acusado de cometer incesto con su hermana. El juicio fue una farsa. En la Torre de Londres, un tribunal de 26 pares del reino, muchos de ellos enemigos declarados de Ana, la declararon culpable por unanimidad. El veredicto no fue una sorpresa: muerte en la hoguera o decapitación a elección del rey. Ana Bolena escuchó su sentencia de pie sin inmutarse. No derramó una sola lágrima. Su condena era morir en la hoguera, pero Enrique VIII, en un gesto que llamó misericordia, conmutó la pena por decapitación. Mejor aún, traería a un verdugo experto desde Calais, Francia, un hombre que manejaba una espada en lugar del hacha tosca que usaban con los plebeyos. Sería una muerte rápida, limpia, casi un honor. Los supuestos amantes no corrieron con la misma suerte. Mark Smeaton, el músico que confesó, fue ahorcado, castrado y descuartizado, el castigo habitual para los traidores. Los nobles Norris, Weston y Brereton fueron decapitados en Tower Hill. George Bolena, el hermano de Ana, subió al cadalso sin perder la dignidad, negando hasta el último aliento el incesto del que lo acusaban. Todos murieron proclamando la inocencia de la reina. Mientras tanto, Ana esperaba en sus aposentos dentro de la torre.
Los días pasaban entre rezos y arrebatos de histeria. En un momento de lucidez, llevó sus manos al cuello y preguntó en voz alta si el verdugo francés sería hábil o si su espada estaba realmente afilada. Se obligó a sí misma a sonreír. Debía morir como una reina. El 19 de mayo de 1536, antes del amanecer, Ana Bolena fue conducida al patíbulo levantado dentro de la Torre de Londres, frente a la casa del rey. A diferencia de las ejecuciones públicas multitudinarias, esta sería privada, solo para unos cientos de testigos selectos. Nadie quería que el pueblo viera sufrir a la que tanto había amado. Vestía un manto de armiño gris sobre un vestido carmesí. Subió las escaleras del cadalso con paso firme, se volvió hacia la multitud y pidió permiso para hablar. Su voz no tembló. Rogó por el rey, lo llamó príncipe gentil y soberano señor. No confesó su culpa, porque no la había. Solo pidió oraciones por su alma. Se arrodilló en el centro, erguida. Mientras una de sus doncellas le vendaba los ojos, Ana repitió una y otra vez: Jesús, recibe mi alma. ¡Oh Dios, ten piedad de mi alma! No esperó la señal del verdugo. El movimiento delator de su cuerpo inclinándose hacia adelante fue suficiente. El espadachín francés, oculto tras la reina, actuó con precisión milimétrica. Un solo golpe. La cabeza de Ana Bolena rodó por el cadalso envuelta en un pañuelo blanco. Sus labios aún se movían, rezando. Sus ojos abiertos vieron por última vez el cielo gris de Londres antes de que la oscuridad lo borrara todo. El cuerpo sin cabeza fue enterrado apresuradamente en una caja de arco de ballesta, sin ataúd, bajo las losas de la capilla real de San Pedro. No hubo misa solemne ni tumba marcada. Solo tierra fría y olvido oficial. 11 días después de la ejecución, Enrique Wotton anunció su compromiso con Jane Seymour. La nueva reina llevaba en su anillo el rostro grabado de su predecesora, como un trofeo macabro. La historia, sin embargo, se encargó de la venganza póstuma. La hija de Ana, la pequeña Isabel, sobrevivió a todas las conspiraciones y se convirtió en la reina más poderosa que Inglaterra haya conocido. Hoy, la mayoría de los historiadores coinciden en que Ana Bolena fue inocente de los cargos que la llevaron al patíbulo. Su único delito fue no haber dado a luz un hijo varón, en una época donde el útero de las reinas era territorio de Estado. Su juicio no fue un proceso legal, sino un asesinato envuelto en togas y pergaminos. Si esta crónica de poder, traición y tragedia te ha atrapado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para ser testigo de los próximos expedientes criminales de la historia. ¿Y tú? ¿Crees que Ana Bolena fue víctima de la primera gran fake news política o simplemente pagó el precio de jugar con fuego en la corte de un tirano? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios.